Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Planetario de Madrid. Hoy es un día muy especial porque estamos acogiendo uno de los actos más importantes, o por lo menos queremos que sea de los más importantes de la Semana de la Ciencia, una Semana de la Ciencia organizada por la Comunidad de Madrid. Como sabéis, el Planetario es un centro municipal del Ayuntamiento y por eso tenemos aquí a dos representantes muy importantes de ambas entidades y sobre todo quería resaltar la labor de la Comunidad de Madrid en este caso porque es la garante de que todas estas actividades que durante estas 2 semanas se están produciendo en beneficio de la ciencia, en beneficio del interés de los ciudadanos por el conocimiento. Desde la ignorancia, que además es algo que queremos reivindicar, tenemos que ser ignorantes para querer conocer más, me parece que es algo que hay que entender. Y antes de empezar el espectáculo, que es un espectáculo, digámoslo así, un poco atípico, pero creo que muy interesante, quería que recibierais a nuestros dos representantes, que son Enrique Silvestre, representando al Ayuntamiento de Madrid, su director general de Museos y Exposiciones, y luego hablará el consejero de la Comunidad, don Eduardo Cecilia. Por favor, Enrique, si eres tan amable. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Lo primero que debo hacer, porque es de justicia, es agradecer y sentir el honor de contar con nosotros hoy aquí con el consejero de la Comunidad de Madrid, responsable de que estos actos se puedan celebrar hoy y puedan disfrutar todos ustedes de ello. No me alargaré, simplemente quiero que aquí y en sus casas aprovechéis para disfrutar de dos de las palabras más hermosas que existen, ciencia y música. Creemos que la ciencia nos va a salvar y es muy probable que así suceda, pero recordad y no olvidéis que sin la música es muy probable que fenezcamos todos internamente. Aprovechadlo y disfrutad de ello. El Ayuntamiento, representado hoy aquí por este que os habla, quiere dar la bienvenida y agradecer de nuevo al consejero que va a tomar la palabra en estos momentos y al que agradezco enormemente su presencia hoy aquí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, director, por tus palabras, por tu acogida a esta magnífica cúpula del Planetario de Madrid. Me han encantado las palabras que nos acabas de ceder, hablando de la música como una necesidad, ¿no? Estamos en el tramo final de esta Semana de la Ciencia que organizamos desde la Comunidad de Madrid y que dirige la Fundación Madrid+D, que ha hecho un trabajo excelente un año más, tratando de acercar la ciencia a los ciudadanos, tratando de acercar lo que hacen los investigadores, lo que hacen los laboratorios, lo que hace un centro como este, para que conozcamos realmente las posibilidades que tenemos cuando nos hacemos preguntas y siempre acudimos a la ciencia para que nos las resuelva, ¿no? Y hoy tenemos un bonito acto, uno de los actos, yo diría que más apetecibles de esta Semana de la Ciencia, que es un diálogo entre música y ciencia, ¿no? Un diálogo que vamos a ver, que vamos a escuchar y donde de alguna manera lo que pone es en conexión, en esa hibridación que muchas veces hacemos entre dos artes, ¿no? o dos mundos, que es el mundo de la ciencia y el mundo de la música, ¿no? Desde luego no creo que haya una ciencia que pueda tener una condición más humana y más cercana que esta, ¿no? Cuando estamos todos mirando muchas veces al cielo, buscando respuestas, y la ciencia nos las da, ¿no? Y desde luego la astronomía explica muchas cosas, ¿no? Explica muchas cosas porque estamos siempre tratando de buscar el de dónde vienen o a dónde vamos, y muchas veces miramos a las estrellas, ¿no? Y miramos al cielo buscando esas explicaciones. Y hoy tenemos un encuentro de ese mundo con el mundo de la música, ¿no? Es curioso porque cuando uno tira de la Wikipedia y trata de ver el origen de la astrofísica, y cuando ve al padre Herschel, cuando se inició en estos mundos, él era un músico, él era un compositor, él era realmente un organista, él trataba ya los dos mundos de una manera donde ya estaba dialogando, ¿no? Que es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Y desde luego yo agradezco a todos los que os pasáis hoy por aquí,
para tener una experiencia de lo importante que es tener los temas que nos emocionan. En este caso la música nos emociona, la ciencia nos acompaña, nos apasiona, y yo creo que vamos a tener una experiencia que espero que todos disfrutemos. Y yo, de luego, como consejero, estoy encantado de que nos acerquemos a un mundo que necesita también un mayor protagonismo, que es la ciencia. La ciencia la necesitamos, y no porque estemos en una pandemia, sino porque de alguna manera nos hace la vida más fácil a todos en nuestro día a día, cada uno desde su disciplina, ¿no? Y estos días estamos más cerca de ellos y somos capaces de comprender el trabajo que hacen por todos nosotros. Así que en esta parte final de la Semana de la Ciencia es un placer tener la ocasión de ver ese diálogo que vamos a escuchar ahora mismo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Enrique. Pero quería comentaros que efectivamente vosotros todos sabéis que estamos viviendo un momento muy especial mundialmente. Es algo que a veces decimos, bueno, no se lo puedo contar a nadie porque es que nos está pasando a todos, ¿no? En este momento sois testigos de que, de hecho, no estáis más que 50 personas porque es el aforo que tenemos, pero quiero que sepáis que virtualmente ahora mismo se está retransmitiendo todo este acto a través de nuestro canal de YouTube, y que lo van a acabar viendo miles de personas en tiempo real o incluso en diferido cuando tengan tiempo de verlo, ¿no? Es un momento, todas las actividades que el Planetario realiza últimamente, aparte de la parte presencial, que ahora mismo es un ejemplo, las estamos intentando hacer a través de Internet, que es el medio más democrático, entre comillas, que nos permite llegar a mucha mayor población. El Planetario Madrid, como os decía, pertenece al Ayuntamiento y tenemos también la colaboración con la Caixa, que nos apoya en muchísimas actividades. Y hoy vamos a hacer algo, quería un poco contaros al hilo de cómo surgió esta iniciativa. Me llamó Teresa Barbado, que es la encargada, la jefa del área de cultura científica de la Fundación del Conocimiento, cuyo director general, o director, no sé, o presidente, no recuerdo, director, pues Federico Morán, me llamó por teléfono, teníamos ya cierta relación, me dice, oye, ¿te gustaría que hiciéramos puntos suspensivos? Y yo, antes de que me dijera nada, le dije, sí, o sea, lo que propongas, colaboramos con vosotros, porque todo lo que tenga que ver con la difusión del conocimiento, y más que con la difusión del conocimiento, con la difusión de intentar trasladar a las personas el interés por conocer, que es diferente, que eso es el objetivo de centros como el Planetario. Aquí no venimos a enseñar a nadie nada, venimos a golpearles y decirles, hay cosas por conocer, despertar el interés en los niños, en los adultos, en las personas de toda condición. Entonces, el objetivo de este evento, que es un evento un poco especial, particular, vamos a presentar diferentes formatos de cosas, y porque nos ha acompañado durante más de 30 años este interés nuestro por combinar la ciencia, la forma de comunicar la ciencia a través de la música y la forma de acercar la música a través de la ciencia. Eso lo hemos llevado a cabo durante toda nuestra vida como centro de divulgación científica dentro de nuestra estructura municipal. Hemos querido y mantenemos este interés, y por eso yo creo que el Planetario pues siempre ha sido un lugar de acogida para todas aquellas personas que quieran motivarse por aquello que ya en sí mismo es motivador, como es la mera observación del universo. Así que vamos a comenzar. Quería antes presentaros a los dos participantes del evento. Tenemos en primer lugar, si queréis, a Luis Fernández Delgado, que es músico, periodista, buen amigo también, por supuesto, y es una persona que además está muy metido en el mundo de la cibernética, ciberseguridad, etcétera, etcétera. O sea, que tiene una conexión con la ciencia, con la tecnología, con muchas cosas. Y a Javier Coble, que es músico, compositor, pianista, amigo también, y no está aquí porque sea amigo. Ninguno de los dos está aquí porque sea amigo, sino porque son dos grandísimos profesionales, y creo que entre los tres más
la ciencia y más la música, os vamos a intentar transmitir pues sensaciones, atmósferas interesantes para todos. Así que vamos a comenzar.
durante más de 30 años hemos puesto banda sonora al universo. Todas las producciones que hemos hecho aquí en el planetario han constado de guiones originales, visuales, todo lo que son las animaciones o todo lo que se ha hecho originales también, y por supuesto música original. Precisamente Javier es uno de los compositores principales que durante todos estos años nos han acompañado. Yo creo que teniendo la suerte de poder acompasar su imaginación, su creación, su creatividad en las imágenes que no son menos evocadoras, como pueden ser las del universo. A veces comentamos que tenemos la suerte de que la materia prima de la que podemos disponer para mostrar lo que creemos conocer es muy interesante en sí misma, es decir, tenemos esa suerte. Así que bienvenidos Luis, bienvenidos Javier, y empezamos con lo que consideres. Buenas tardes a los asistentes y a todos los que navegando nos están viendo hoy. Muchísimas gracias por la invitación, es una deferencia y quiero agradecer a la Comunidad de Madrid por la magnífica iniciativa y al Planetario como entidad anfitriona de este acto tan hermoso que, enhorabuena Javier, se me ha puesto la piel de gallina. Cuando el director del Planetario me propuso asistir aquí, acepté de primeras, pero curiosamente estos últimos 2 días he venido reflexionando sobre el eslogan, sobre este debate, esta llamada al diálogo de la cultura exactamente derivadas y fragmentadas y representadas en la ciencia y en la música. Y solo quería, así para hacer una breve introducción, lo que me ha venido es, si en estos días ha habido una feliz relación de la ciencia y la música, hemos visto el ejemplo entre ese laboratorio europeo radicado en Alemania, arrejuntado con la farmacéutica norteamericana, que están propugnando una primera vacuna para esta pandemia que estamos sufriendo. Así que lo que me ha venido es que es música para mis oídos y para nuestros oídos, que la tarea de la ciencia, estrictamente representada en un día a día, que es sacar adelante este reto para la humanidad, es un buen ejemplo de inicio para este debate que creo que os quiero transmitir a vosotros. Por tu parte, ¿cómo es ese maridaje, Javier, entre la música y el espacio, el cosmos, los astros, el universo? Cada uno lo quiere denominar de una manera. No hay mucho que decir. De todas maneras, bueno, hago un breve agradecimiento, como habéis hecho vosotros, en realidad, Comunidad de Madrid y el Planetario, que es como mi casa, y grandes amigos que tengo aquí. Pero no me quiero alargar mucho con eso porque ya nos conocemos. Verás, hay toda una historia en cuanto al arte, de alguna manera entreverado con la ciencia, porque es sabido que muchos científicos y muchos eruditos antiguos eran artistas. O sea, antes las disciplinas no estaban tan diferenciadas como ahora. Entonces, sabemos, siempre se habla de Leonardo, es un ejemplo bueno que podemos utilizar porque viene muy a mano, pero Leonardo se suponía que era un gran científico, un gran artista para su época, y entonces, claro, utilizaba conceptos artísticos para su ciencia y conceptos científicos para su arte. Por ejemplo, como anécdota os contaré que una vez le hizo un regalo a Lorenzo de Medici. Le fabricó una lira, que es un instrumento de cuerda. No nos imaginemos la lira de Asterix, esta que tocaba. No, una lira es parecido a una especie de violín más grande, como una viola, que se ejecuta con un arco, pero diseñó la caja de resonancia de la lira, la diseñó en la forma de un cráneo de un caballo, porque el Medici era muy aficionado al arte ecuestre y entonces pues era como una especie de congratulación con él, ¿no? Entonces diseñó como un cráneo de caballo y lo forró de plata para que tuviera un sonido peculiar. Y nosotros hace unos años, en colaboración con Alfredo Melgar y otra gente, se construyó una versión de esa viola que según los planos de Da Vinci, y efectivamente tenía un sonido peculiar que no se conseguía con otro instrumento. Entonces, él aplicó una especie de ciencia para su arte en eso. O sea, ahí vemos uno de los primeros ejemplos más claros de sinergia, ¿no?, de estos dos conceptos. En la construcción de un instrumento, pero claro que el instrumento luego te condiciona a qué interpretas con ese instrumento.
Sí, hay una relación que mucha gente ha querido ver y de hecho existe entre la ciencia y entre la música y la matemática, por ejemplo, ¿no? El otro día hablando con Javier precisamente hablábamos de esto, ¿no? Y que muchas personas han querido ver en la obra de Bach, por ejemplo, pues una especie de arquitectura matemática, etcétera. Pero yo tengo la convicción de que el propio Bach no estructuró eso de esa manera, ¿no? Hoy mismo en el que estábamos comiendo hablábamos de Chick Corea, que es un pianista de jazz muy conocido y tal, y la anécdota que contaba es gente que le hablaba de su música como si él dice, no, yo es que no, yo toco y toco, y su arte, su conocimiento, su sensibilidad, su emocionalidad se manifiesta en la transmisión desde su cerebro a sus manos y a las notas que él tocaba, sin querer estructurar de una manera deliberada lo que estaba tocando. Es decir, que a veces es una consecución a posteriori el querer ver y analizar las obras musicales desde la estructura, digamos, de la matemática, ¿no? Lo cual no quiere decir que no exista, ¿no? Pero como es algo que ya está muy hablado, muy tal, seguramente nos tendríamos que retrotraer hasta la época de Pitágoras, cuando hablaba de la música de las esferas celestes, incluso con Kepler, cuando pues retomó esta teoría de los sonidos perfectos, etcétera, ¿no? Pero la música, fijaos bien que es algo que nos acompaña, que no es necesaria. Yo quizá ahí difiero un poco con el consejero, o lo que me ha parecido entender, decía, la música no la necesitamos, pero preferimos vivir con música. Preferimos ser más felices que más infelices. Entonces, hay muchas personas que viven sin música o que viven con música que no lo es, etcétera, pero creo que el objetivo del ser humano es intentar rodearse de un entorno favorable para buscar su mayor felicidad. Y desde luego la música cumple esos objetivos porque es arte en el tiempo, es decir, es una disciplina que, si os podéis, lo hemos oído, ¿no? Hemos oído música, la música empieza, acaba, la música tiene un tiempo de recorrido, la música se construye en base a los creadores de la música y nosotros la consumimos, entre comillas, de una manera constante y desaparece, entra entre nuestro propio espacio en el propio tiempo. Pero no es necesaria desde el punto de vista de las necesidades del ser humano. Podríamos retrotraernos también a los orígenes de la música en general, a los orígenes de la ciencia, y tienen unos orígenes muy parecidos. Telmo, Javier, ¿por qué se tiene sed de conocimiento? Porque tú propugnabas que se viniera al planetario. ¿Y por qué se tiene sed de querer transmitir y sentir? ¿Creéis que en ambas dimensiones, la música y la ciencia, tienen esa similitud? Sentir, transmitir, sí. Crear. Yo os lo voy a decir en muy pocas palabras. Hay muchas personas que no se acercarían a una conferencia de astrofísica dura y pura y dura. Sin embargo, sí irían a un espectáculo en el cual se combinaran ambas disciplinas. Si se combinara, por ejemplo, la ciencia y la podríamos comunicar de una manera mucho más agradable, mucho más integrada en lo que nosotros, como decisión personal, hemos tomado en nuestra vida. De la misma manera, hay mucha gente que no iría a un concierto de música sinfónica, por ejemplo, porque estaría allí 2 horas sentado viendo a unos señores ejecutar y, bueno, sí, disfrutarían de la música, pero si esa música la llevamos a un entorno más amplio, más decorado, entre comillas, de un contenido, por ejemplo, científico, esta es una apuesta personal, no es tampoco obligatoria, no es necesaria, pero nuestra experiencia de tantos años ha sido también muy satisfactoria en ese sentido. Hemos conseguido, creo, efectos muy positivos en el interés de las personas comunicando ciencia con la ayuda o acompasada o simbióticamente con la música. Esa es por lo menos la experiencia que hemos tenido y que Javier también ha tenido, creo, y puede corroborarlo, espero. Sí, en realidad curiosamente, ha sido una especie de viaje circular. Ya me remito un poco también a la historia, o sea, el viaje circular en el sentido de que históricamente se relacionaba mucho más antes la música con otras artes y con otras ciencias.
O sea, de hecho, tenemos en la memoria esas cuerdas que Pitágoras le ponía unos pesos para cambiar las tonalidades de cada una de las cuerdas, y según el peso pues tenía más tensión y daba una nota distinta que otra y tal. Pero claro, de eso a la guitarra hay un universo. ¿Qué sucede? Que la música antes formaba parte de esa disciplina. Era el trivium, el quadrivium, se trataba de ciencia, se trataba de matemáticas, se trataba de geometría y se trataba de música. Sin embargo, con el devenir del tiempo, esa música ha ido separándose de ese conocimiento científico para convertirse en algo más que afecta más un poco a la emoción. Sin embargo, a través de esa emoción podemos volver a atraer el interés sobre eso científico. O sea, entonces ahora la música no decimos, bueno, es que vamos a hacer un experimento en el cual unos armónicos en el espacio, no. Pero ponemos un vídeo o hacemos una conferencia sobre la materia oscura, el universo infinito, y le añadimos una banda sonora musical, y eso de alguna manera nos traslada a ese principio en el cual esa música era indivisible de esa materia. Entonces, por eso digo que ha sido como un viaje circular. O sea, la sofisticación de esa música al final ha vuelto sobre nosotros mismos, ¿no? Sí, la utilizamos de esa forma ahora. Me gustaría señalar también que, por ejemplo, claro, nosotros ahora hemos visto una proyección con unas imágenes, con unos sonidos. Que sepáis que en el espacio no existe el sonido. O sea, el espacio necesita un medio material en el cual propagarse. Si no hay aire, no hay sonido. Una explosión de supernova no suena. Sin embargo, a partir de hace pues muy pocos años, una decena de años o más o menos, hemos empezado a detectar ondas gravitatorias del espacio. Hasta entonces veíamos la película del universo y ahora estamos de alguna manera posibilitando la observación del sonido, entre comillas, también del universo. Antes mirábamos con nuestros ojos, mirábamos con los telescopios, mirábamos con los grandes instrumentos que están en los satélites astronómicos, y solo teníamos una visión en las diferentes frecuencias y las diferentes zonas espectrales, pero no teníamos información sobre las perturbaciones gravitatorias que ejercía la materia en el espacio. Y a partir de hace muy poco tiempo tenemos una herramienta muy poderosa que además en algunos casos se ha traducido en señales sonoras con una codificación especial, y que el propio Kepler ya hizo apuntes sobre eso. Y sí, es curioso porque, bueno, de alguna manera Telmo lo que está diciendo es que hasta la fecha teníamos el vídeo del universo y ahora estamos empezando a tener un poco el audio en términos de estos más muy usuales. Pero sí es cierto que ya en la antigüedad, precisamente en esa sinergia entre música y ciencia, los primeros astrónomos que se tomaron un poco en serio el estudio de las órbitas de los planetas, y especialmente Kepler, que también era músico, ideó lo que él denominó la música de las esferas, basándose en el primer concepto de música de las esferas que viene de Pitágoras y demás. Y entonces creó una partitura, no sé si podéis ver, que he sacado aquí una copia, que es una partitura escrita en estilo muy antiguo, pero cada una de las líneas corresponde a una de las órbitas de los planetas. O sea, él imaginaba que esas órbitas, según las había calculado él y según los movimientos, sabemos que Kepler dio las leyes fundamentales de la aceleración y la deceleración dentro de las órbitas, etcétera, pues cada planeta debería emitir de alguna manera un tipo de melodía, un tipo de sonido. Lo que pasa es que realmente no es muy melódico. Podemos escucharlo porque lo tengo preparado aquí, una reproducción de una grabación que se hizo en una universidad con la música de las esferas de Kepler. Entonces vamos a ir escuchando cómo poco a poco se van añadiendo a cada uno de los sonidos de cada uno de los planetas, de cada una de las esferas celestes. Entonces, vamos a escuchar, está hecho con sonidos electrónicos porque ha sido un poco la mejor manera de reinterpretarlo. Esto está basado en el trabajo que se hizo no me acuerdo qué universidad era, que era en Estados Unidos, no recuerdo, vamos, que hicieron una grabación que es más o menos esta, que vamos a oír. Lo primero que vamos a empezar a escuchar es muy suavemente, está de fondo lo que correspondería al Sol, y las notas más rápidas que vamos a oír son las que corresponden a Mercurio. Ahora se incorporará Venus.
Eso es la Tierra. Esto que vemos es Marte. Ya es una órbita más alejada, un poco más lento. Y ahora ya entra uno de los gigantes. Júpiter. Y Saturno, que eran los planetas conocidos en aquel momento. Como veis, tiene una componente hipnótica. Casi nos podemos imaginar los movimientos celestes. Pero esto realmente Kepler lo tuvo que imaginar. Ni siquiera él tenía en la mente la imagen que nosotros tenemos modernamente de los planetas. Todos sabemos que esto es Júpiter, todos sabemos cómo es Marte rojo, con sus volcanes extintos, todos conocemos Venus con esas nubes que lo cubren. Esas imágenes realmente pertenecen ya un poco al imaginario popular, pero Kepler no los había visto. Kepler tenía lo máximo que podía ver con sus telescopios, eran pequeñas esferas. Y curiosamente, ya que estamos con esto, mira, voy a hacer otra apreciación. Si con el paso del tiempo, la percepción que hemos tenido de la música aplicada a los planetas ha cambiado muchísimo. Si Kepler, por ejemplo, en su momento, lo que él tenía, por ejemplo, para Marte, que realmente es una sucesión de notas que representa un movimiento, ¿no? Pero nos venimos ya directamente al siglo XX y pensamos en un compositor como es Gustav Holst, que hizo una famosa suite que se llamaba la suite de los planetas, precisamente. Y en esa suite tiene temas dedicados a todos los planetas del sistema solar. Entonces la versión de Marte que nos ha llegado de Holst es algo completamente distinto. Ya apela a otro tipo de concepto. O sea, en vez de centrarse en una música que represente una órbita, él lo que hace es una música que representa al dios Marte, relacionado con el planeta rojo. Entonces nos resultará familiar. Esto es un resumen de un pequeño fragmento de Marte de Holst. Pero veis que ya aquí ya la idea es expresar poéticamente un concepto, algo que nos relaciona con dioses, con ideas más mitológicas, algo que apela más al sentimiento, algo que apela más un poco a la emoción. Igual podemos encontrar el mismo ejemplo con Júpiter. Júpiter para Kepler era un pulso grave de un planeta gigante que gira. Sin embargo, encontramos de nuevo en Holst, en la suite de los planetas, encontramos una alusión a Júpiter como el feliz y glorioso padre de todos los dioses. Es un poco como el portador de la jovialidad, lo llama en el subtítulo de la composición.
aplaudir, que es maravilla. ¡Qué maravilla! Gracias. La idea es que ninguno de los dos, a pesar de todo, porque las composiciones de Holst son previas a 1917, ninguno tenía realmente una imagen clara de cómo eran los planetas. Ni siquiera Holst, a pesar de de representarlos de esta manera tan acertada, ahora lo relacionamos sin duda con la imagen que tenemos, pero ellos tampoco. Ellos todo era a partir de la imaginación, desde la imaginación de la ciencia y la imaginación del arte. Y una cosa que me gustaría comentar, si quieres, me gustaría, Luis, que nos comentaras, porque Luis, aparte de todo lo que os he comentado, es un grandísimo músico, y él se mueve en otro terreno de la música, que es la música, podríamos llamar pop, es cantautor, es, bueno, compositor, y a veces he ido a conciertos de cómo tú te has aproximado desde tu campo de trabajo, desde tu campo también de intereses, a ese tipo de música que de verdad me sorprende la gran composición que haces para diferentes instrumentos, para diferentes músicos, diferentes voces, diferentes... Bueno, todos bebemos de gente. En mi caso he tenido el honor de succionar de mi familia. Mi padre ha sido una gran amante, especialmente de la música americana y brasileira, y mi madre de la música clásica. Con lo cual hay un poquito ahí de todo, pero claramente soy persona de ciertas generaciones en que el rock y el pop ya está presente. Yo os quería preguntar una frase que son 3 palabras que tienen muchísima fuerza y aplicadas aquí, que dice lo siguiente: oigo una luz. ¿Qué pensáis de ello, en que los dos mundos de lo que estamos hoy aquí hablando maridan? Oigo una luz. Eso es casi un haiku, ¿no? No lo sé. Hombre, yo te voy a responder con otra frase, en lugar de responderte a tu pregunta, y que tiene mucho que ver con la psicología de las personas, ¿no? Por motivos que no voy a explicar aquí, tuve que escribir una vez una frase para un guión de una cosa. Bueno, y entonces eran 2 personas enamoradas, ¿no? Estaban enamorándose y fueron precisamente al templo de Devot. Esto no está preparado, se nos ha ocurrido ahora. Y la chica era una pianista que estaba muy influenciada pues por su mentor, que era un director de orquesta más mayor. Estaba como eclipsada, estaba desafinada. Y la persona que estaba con él era un afinador de pianos, precisamente. Ella tenía que tocar un concierto de piano de Rachmaninoff y no era capaz de... Llamó al afinador para que le afinara su piano y dice: no, el piano está afinado, tú eres la que está desafinada. Bueno, y entonces le dijo una frase que viene al hilo de todo eso. Y estaba en el templo de God mirando el cielo y le dijo él a ella: ¿sabes por qué no se ven tantas estrellas? Y dice: bueno, porque hay mucha luz. Queriendo decir, bueno, creo que se sobreentiende, ¿no? Queriendo decir que a veces las personas no crecemos porque no dejamos que las personas que están en nuestro entorno nos dejen crecer. Y en ese sentido yo creo que la ciencia, la música, que se ha escrito a hombros de gigantes, como tanto compositores como músicos. Antes hablábamos de los conciertos, ¿no? Cuando una de las cosas que yo quería haber traído aquí, pero claro, como no hay tiempo infinito, quería haberme traído un libreto de un concierto de piano, por ejemplo, ¿no? Que son los más gruesos. Y es que un libro de un concierto de piano es un tocho así, que es en sí mismo un universo. O sea, la mente que tiene que tener una persona para escribir todo lo que está escrito ahí. Cualquiera de vosotros, si tuvierais que tomaros el trabajo de copiar, no digo de componer, digo de copiar simplemente todo lo que está escrito ahí, es un tiempo infinito. Imaginaos para imaginar, tener en la cabeza la creación de todo eso. Para escribir simplemente todas las obras, los títulos de las obras que ha escrito Bach, necesitaríamos, coges el cursor y empiezas y todas diferentes y con estructuras, con melodías. No hay melodía de Bach que sea irrelevante, ¿no? Por eso que hay, cuando a veces decimos el ser humano es inteligente, a veces hay que matizarlo. Algunos seres humanos son inteligentes, ¿no? Y a las pruebas me remito, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar, volviendo a hablar de la ciencia y de la música, que da la casualidad
que alguno de nuestros primeros artefactos espaciales y viajando ya fuera de, creo que del sistema solar, si no lo puntualizas ahora, llevan música en representación de nuestra civilización. Sí, se quiso de alguna manera simbolizar, por si acaso alguna nave de estas iba a ser capturada o entra en contacto. En contacto, digamos, con alguna civilización, que quedara un registro también sonoro de lo que aquí se reproducía. Y ahí, de hecho, tuvimos alguna producción, alguna película que hicimos aquí en la cual reprodujimos, digamos, algunos trocitos de música de los Beatles, de Beethoven, de tal, de cual. Es Chuck Berry. Chuck Berry. Chuck Berry. O Chuck Berry. El rock and roll. Sí. Y, por supuesto, Bach. Y Bach, ¿no? Había como diferentes y sonidos, ruidos, tal cual. Y entonces, la de Chuck Berry es Juanito, pórtate bien. El otro día hablábamos de una cosa muy interesante, ¿no? que salió en nuestra conversación previa, en la cual queríamos preparar lo que íbamos a contar y al final os estamos contando cosas totalmente distintas a las que preparamos, pero en eso también está la... Bueno, voy a retomar algo que comentamos, que también tiene que ver con estos desplazamientos. Es que hace más o menos 100 años, arriba abajo, nosotros, la civilización humana, empezó a trabajar con la radio y empezó a emitir cosas. Ya desde entonces, algunas quizá no muy presentables por nuestra parte, quizá podéis decir algo al respecto. ¿Por dónde anda eso que hemos enviado? Pues mira, fijaos, nuestro universo tiene 100.000 millones de galaxias. Galaxia arriba, galaxia abajo, ¿no? Más o menos, ¿no? 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, más o menos. Algunas más, otras menos. La nuestra pues tiene 200.000, no se sabe exactamente, no nos ha dado tiempo a contarlas todas. Bueno, pues pensad una cosa, la distancia, imaginaos que nuestra galaxia es este artefacto que tenemos aquí. De lado a lado, la luz tarda 100.000 años en llegar, porque la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo y la distancia que hay de lado a lado de la galaxia son 100.000 años luz, con lo cual la luz tarda 100.000 años. Nosotros estamos en una posición por el medio, más o menos. Desde que en la Tierra se empezaron a emitir emisiones radioeléctricas, pues han transcurrido unas decenas de años, o vamos a poner 100 años. 120, así más o menos. 100, 120, tal. Bueno, pues pensad que como la luz, las radiaciones electromagnéticas, se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo, cualquier emisión radioeléctrica que haya sido emitida desde la Tierra solo ha llegado a una distancia de 100 años luz, más o menos, 120 años luz. Es decir, que cualquier posible comunicación, cualquier posible información que seres de otros lugares, más allá de ese que llamamos radioesfera, no ha podido llegar a nosotros y viceversa. Es decir, que estamos en la frontera de nuestro desconocimiento, de nuestra propia ignorancia, ¿no? Entonces, es muy interesante, es decir, que estamos aislados en el universo. Pues claramente sí, de momento, ¿no? A lo mejor en los planetas que están más próximos a esa radiosfera podemos tener la suerte de encontrar algún planeta parecido a la Tierra en el cual haya una cierta coincidencia tecnológica que de momento pues no se ha descubierto, porque los planetas tienen una cierta particularidad, es que no se ven, no tienen luz, no emiten luz. Entonces, cuando detectamos la presencia indirectamente de un planeta alrededor de una estrella, es precisamente eso, indirecta. No vemos el planeta, vemos la estrella, vemos que la estrella tiene algún comportamiento anómalo y deducimos que hay un planeta. Entonces, sabemos que hay 3.000, 4.000, 5.000 planetas en un entorno súper próximo a nuestra estrella. Y fíjate qué detalle, la radiosfera, esa burbuja que nos rodea, está llena de música. Claro, porque hemos estado emitiendo música, de hecho. Esto es una cuestión muy curiosa, porque las cifras, cuando son acumulativas, a veces son difíciles de asumir. Es como cuando te dicen que las combinaciones de un cubo de Rubik, si las pones una detrás de otra, llega de aquí a Betelgeuse. Y dices tú, no es posible. Y pues sí, sí es posible. Son, no sé, 43 quintillones, o no me acuerdo, no sé exactamente la cifra. Y música, la música que se ha grabado, desde que se empezó a grabar música aquí, ocupa tanto espacio, hay tanta música grabada, que tú la pones en un reproductor, lo pones en marcha hoy y está para estar sonando durante más de 500 años sin parar. Suena exagerado, pero es totalmente cierto, está comprobado. Es que esto nos lleva a una cuestión que me gustaría que habláramos. Es decir,
y vosotros que sois músicos, ¿se puede crear nueva música realmente? ¿No se han agotado ya todas las combinaciones posibles de melodías, armonías, tempos, ritmos? Es decir, ¿creéis que alguien de repente va a poder componer, dada la gran cantidad de música que existe, algo nuevo? Creo que la combinación de elementos para componer música ya existe, es limitada y la combinación de ellas tendrá, creo que no puedes convenir conmigo, hasta un punto. Ahora bien, sí pienso que la manera de hacernos llegar sensaciones, incluyendo la música, va a llegar a más de un sentido. De la misma manera que hace 40 años con aquel tema videoclip del vídeo Mató a la estrella de la radio, estaba diciendo, chicos, no solo viene por aquí la música, sino que la voy a decentar o edulcorar con imágenes. Bueno, creo que a futuro, y ya se está experimentando en ello, con la Internet que se denomina de los sentidos, nos van a llegar sensaciones junto con la visual y la auditiva con el resto de los sentidos. No sé hasta qué punto tendrá recorrido, pero será una manera de expresar lo ya controlado. Sí, eso ya lo podemos ver. O sea, esa sinestesia de varios sentidos que a la vez interaccionan se puede ver de una forma un poco tosca a lo mejor, pero en esta gente que necesita sentir la música en la tripa. Entonces ponen los graves, el sonido grave de la música lo ponen muy elevado para sentir esa vibración, que suele pasar pues, con tipos de música más pues, de baile y así. Pero incluso ya en otros tipos de música se está empezando a experimentar con eso. En música electrónica se trabaja con frecuencias subgraves, que no son perceptibles a simple vista, pero que te producen una vibración. Pero son dos aspectos distintos y estoy completamente de acuerdo. Sé que nos van a llegar por otra vía, pero creo que Telmo también se refería al hecho de que si el número posible de acordes y de combinaciones de acordes y de letras y de melodías va a llegar un momento en el que ya va a ser imposible renovar. O sea, va a ser... Hombre, existen una gran cantidad de posibilidades, pero sí es cierto que en cuanto a estilos, ya más o menos nos damos cuenta que hagamos lo que hagamos, nos estamos aproximando a algo que ya existe. Sí. Sin embargo, Javier, perdona, hay algunos músicos, yo, volviendo a lo anterior, hay gente muy lista, muy inteligente, ¿no? De verdad, yo todavía me sorprendo de escuchar a gente incluso muy joven, de las cuales hemos estado hablando, que de repente, armónicamente, sabéis que la música se compone de varias partes, ¿no? Una parte melódica, que son notas consecutivas, la parte armónica es notas simultáneas, entonces dependiendo de cómo combines en un tempo determinado, bajo un ritmo también determinado, pues todo eso conjuntamente pues es lo que denominamos música. Bueno, pues hay gente que todavía te sorprende con combinaciones de acordes imposibles, que dices, madre mía, ¿cómo esta persona es capaz de meter esta combinación en un mismo acorde que de repente te deja, como cuando apareció la música desafinada de la bossa nova, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que de repente, ostras, la armonía clásica empezaba y sonaba como música desafinada, por eso toda la música brasileña, ¿no? Entonces quizá haya apuntes, pero sí que es verdad que cada vez va a ser más complicado, ¿no? Al igual que en la ciencia, cada vez el grado de especialización está llegando a tal nivel que grandes progresos científicos del tipo de la gravitación de Newton o de la relatividad de Einstein, pues van a ser difíciles, pero hay que seguir en ello. Yo creo además se abre la vía en los tiempos que corren ahora de que la ciencia se manifieste aproximándose a la música de otra manera. Me refiero en concreto, por ejemplo, hay una gran compañía multinacional de la informática que se llama IBM y tiene un sistema de computación, la ha denominado Watson, por el cual intenta absorber toda la información que hay sobre un tema, por ejemplo música. Hay algún programa, se puede ver en internet, hablando el propio computador con un director de cine, Ridley Scott, o con Bob Dylan, en el que le comenta a Bob Dylan cómo es su repertorio, cómo está construido, cuántas canciones son de amor o de protesta, cuál es la típica construcción estrofa, estrofa, estribillo. De tal manera que cuando digo que la ciencia está desembarcando aquí, tiene pinta con esa palabreja que estamos escuchando ahora, que es la inteligencia artificial, o podemos dejarla en artificiosa, y que comience a crearse música no por personas. Esto puede ser interesante o no, no lo sé. ¿A ti te quitará el trabajo, Javier, o no? Bueno, que conste que esto ya lleva pasando mucho tiempo. Lo que pasa que no se sabe, no es tan
de dominio público porque en realidad pertenece un poco al mundo de la gente que es muy experimental. Pero, por ejemplo, un personaje, Raymond Kurzweil, que mucha gente lo conocerá por el tema este que está ahora implicado en la construcción de un cerebro artificial, bueno, es un tipo muy, muy peculiar. Es el creador de los sintetizadores de muestreo, que es básicamente lo que utilizo yo. Son teclados que acaparan sonidos reales de instrumentos, los distribuyen en las teclas y tú, cuando tú interpretas, estás oyendo un piano real, o una guitarra, o un violín. ¿Pero por qué? Porque el sonido de ese instrumento ha sido asimilado digitalmente por el aparato. Bueno, pues eso lo inventó Raymond Kurzweil. Vale. Pues este hombre, cuando tenía 17 años, o 18, construyó una computadora que componía música. Y de hecho, hay un programa de televisión en Estados Unidos en el cual él salía, era un programa en el que se presentaba una incógnita, nadie sabía lo que pasaba y sonaba una música que él la interpretaba y tenía que averiguar la gente qué era lo que estaba pasando ahí. Y entonces averiguaron, dice, esa música ha sido compuesta por una máquina. Y dice, efectivamente, y estamos hablando de los años 60, finales de los 60. O sea, que ya existía gente experimentando en el hecho de que si tú añades suficientes datos a un sistema operativo lo suficientemente complejo, será capaz de combinar una serie de cosas y crear, entre comillas, crear una hilación musical que sea semejante a lo que tú le estás introduciendo. Pero siempre ha tenido que haber previamente un ser humano que le ha introducido ese dato. Esa melodía, esa armonía, la ha tenido que desarrollar y se ha desarrollado a lo largo de la humanidad, porque claro, la música se podría definir casi como una ciencia. A fin de cuentas, quien se dedica 100% a la música es como un sacerdote, es un científico. O sea, estás las 24 horas diseñando y experimentando con sonido, con acordes, con melodías. Hay una frase que me comentaba un amigo chelista, ¿no? Que me decía, para los físicos es más sencillo, porque tú puedes hablar de la relatividad, tú puedes hablar de, bueno, entenderla o no es otra cosa, pero puedes hablar de ella. Pero una cosa es hablar de Bach y otra cosa es tocar Bach. Y por eso yo os quería lanzar una pregunta al hilo de Bach. ¿Vosotros pensáis, de verdad, sinceramente, antes ya de pasar a nuestra parte musical astronómica que me gustaría que la gente disfrutara, en la cual vamos a hacer un recorrido a través de todo el universo, recreando o creando las sensaciones sonoras, pero me gustaría que esta pregunta intentarais de verdad sinceramente responderla. ¿Pensáis que, por ejemplo, Bach podría haber compuesto lo que compuso con ayuda de instrumentos de este tipo? ¿O creéis que, por ejemplo, Einstein podría haber desarrollado la teoría de la relatividad en la época actual, con los ordenadores, gastando todo el tiempo en la tecnología, etcétera, etcétera? Rotundamente no. Rotundamente no. La ventana de oportunidad es en cada momento, ni antes ni después. Si no, no sé, pongamos el ejemplo de los Beatles. Pudieron hacer lo que hicieron porque hubo una Segunda Guerra Mundial, porque hubo una reconstrucción, porque había una gana de una nueva juventud con un poquito de recursos de sentirse libre y de adaptar un mensaje nuevo. ¿Eso 50 años después es igual? No. Yo creo que, ¿qué piensas tú de Bach o de cualquiera? ¿Dónde están las grandes obras clásicas del siglo XX en comparación, me refiero en el mundo clásico, con el inmenso legado de los 2-3 siglos anteriores? Bueno, hay cosas muy interesantes. Sí, no digo que no. Pero en el caso de Bach, concretamente, tú lo dijiste antes, alguien que se dedicara exclusivamente a transcribir su obra se tiraría una vida entera transcribiendo. Bueno, pues a él le dio tiempo a componerla, transcribirla y encima tener más de 8 hijos. O sea, dices tú, ¿cómo es posible? Y tocarla. Y tocarla. Y él viajaba constantemente para hacer las misas cantatas que le encargaban. Sí. No, y luego la riqueza de lo que escribía. Por ejemplo, tú coges la chacona, por ejemplo, de la partita, y es que en la chacona de Bach, de violín, si te pones a analizarla profundamente, toda la música moderna está ahí, de alguna manera. Bueno, sí, toda la música está en Bach. Bach compuso todo. Es increíble. O sea, suena un poco, como dices, bueno, me parece un... No, es que en Bach está toda la música. De hecho, además hay muchas anécdotas. ¿Sabes que su hijo en su época era más famoso que él, que el padre? O sea, el Philipp Emanuel Bach, que trabajaba para el Kaiser, no me acuerdo, casi Guillermo, pero no me hagáis mucho caso porque tengo un poco los datos cruzados, no quiero pecar de tampoco es relevante. Pero vamos, yo sé que trabajaba o para el duque de Kaiserlin. El caso es que
el tal duque le dijo una vez al hijo de Bach, le dijo, oye, me han hablado de un organista muy famoso de Leipzig que improvisaba fugas y que era una... Y claro, al otro se le queda mirando y dice, sí, es mi padre. Y dice, oye, pues tráele un día y tal. Y claro, el hijo tuvo que ir, papá, que te quieren ver aquí en la corte. Y llevó al señor Bach ahí, y dice, porque te va a enseñar los nuevos pianofortes, porque se acababa de inventar el pianoforte. El pianoforte hace alusión a que es un instrumento que puedes tocar piano o fuerte, cosa que antes con los instrumentos de la época no se podía. Los clavecines son muy monocordes en cuanto a la dinámica, sin embargo el pianoforte ya tenía esa posibilidad y tenía varios en el palacio. Entonces llevó a Bach y el hombre así todo humilde llegaba así, bueno, es que es mi hijo, ¿qué tal? No, usted... Y así se fue sentando en cada uno de esos pianos y a la vez que iba probándolos fue componiendo prácticamente, como quien dice, su última gran obra, que es el arte de la fuga. Esta anécdota está un poco sacada de contexto, pero más o menos viene a ser algo así. Es decir, que nosotros lo que sabemos de toda esa época y lo que es gracias a anécdotas como esa. Bach no fue reconocido en el mundo moderno si no hubiera sido por Mendelssohn, que fue el que rescató toda su obra. Sí, perdón. Sí, Acabas de pronunciar una palabra que nos viene al pelo para hablar de lo que va a pasar ahora, que es la fuga de este espectáculo, que es la última pieza, la última parte de una obra. Pero no va a ser la última, porque luego tendremos una pequeña sorpresa que nos vas a dar. Así que, Javier, por favor.
favor, Luis. Tenemos una pequeñita sorpresa final que la hemos titulado una coda. Sabéis que es un término musical que significa lo que va a ser. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento. Y unas especiales gracias a todo el personal técnico, tanto del planetario, técnico y no técnico. También al personal que están ayudándonos con toda la parte audiovisual y que estamos súper felices de todo su apoyo y su profesionalidad. También otro aplauso, por favor, para ellos. Y ahora sí, ahora vamos a terminar con una pequeña coda que va a ser un pequeño regalo para, bueno, voy a decir el nombre, para Federico Morán. Mira por dónde. Que es, yo le he nombrado presidente, es el director de la Fundación para el Conocimiento, el consejero, por supuesto, a todo el mundo y para todos los ciudadanos que están viendo esto, porque creemos que nos va a representar la magia de la música y la magia de la ciencia en un tiempo y en un espacio. Así que disfrutarlo. Muchísimas gracias. ¿Qué instrumento querrías escuchar bajo un cielo estrellado? No sé, quizá una guitarra os gustaría escuchar. Adelante. Gracias. Bueno, no sé si habéis disfrutado, nosotros hemos disfrutado, por lo menos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos al Planetario cuando queráis, a ilusionaros con la ciencia y con la música, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.